Bueno, y continuamos, os lo decía yo hace tan solo unos minutos, en ese recorrido que hacemos por la provincia y en el que nos estamos acercando a tantos y tantos ayuntamientos para lo que toca, que es hacer balance de este mandato, hablar de proyectos realizados, proyectos que estén realizándose en este momento, aquellos que hayan quedado pendientes y sobre todo también del futuro de los municipios. Nos trasladamos hasta Sargentes de la Lora de la mano de su alcalde, de Carlos Gallo, que de nuevo está con nosotros. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Nos hemos visto mucho estos 4 años hablando de diferentes asuntos, algunas noticias más buenas, otras menos buenas para la localidad, en todo lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos tiempos en torno al petróleo, de lo que luego hablaremos también. Pero si hacemos un balance general de cómo han sido estos 4 años para la localidad, desde el ayuntamiento y en función de cómo se presentaban allá por el año 2015, ¿es un balance positivo? ¿Es un balance en el que ha quedado un buen sabor de boca? Bueno, yo creo que ha sido positivo, pero creo que el sabor de boca ha quedado un poco enturbiado por el tema del campo de petróleo. Evidentemente esos 16 puestos de trabajo, esa industria que marcaba a nuestra comarca, pues al quedar disuelta, pues hombre, nos ha lastrado, nos ha entristecido y nos ha costado mucho tirar para adelante. Así que hemos buscado alternativas y bueno, ahí estamos. ¿Cómo se ha vivido esto en estos 4 años? Porque hemos visto, escuchado y leído de todo en torno al campo de petróleo. Imagino que tanto el ayuntamiento como los vecinos también lo han vivido con cierta tensión, sobre todo en algunos momentos, porque cuando hablábamos hace unos años, hablábamos de optimismo y hablábamos de ilusión, y acabamos la legislatura con incertidumbre al menos, ¿no? Sí, bueno, una orden de desmantelamiento que no es oficial, porque no deja de ser una carta que le mandan a un ente privado, a una empresa. O sea, el Estado no ha hecho público que eso hay que desmantelarlo y cómo hay que desmantelarlo. Lo ha dejado ahí y en esa tesitura estamos. No sabemos para un lado y para otro, estamos ahí de verdad que en un punto perdido. No sabemos a qué enfrentarnos en estos momentos. Desde el Partido Popular incluso se, digamos, avisó que se iban a tomar medidas para tratar de adoptar una decisión, de revertir, mejor dicho, esa decisión, de hablar con administraciones a través de los parlamentarios de nuestra provincia. Y en este sentido yo no sé si podemos hablar de algún tipo de avance, de algún tipo de respuesta por parte del Gobierno o por parte de quien corresponde adoptar una decisión, o seguimos en ese impasse de no saber qué hacer con el campo de petróleo. En ese sentido hemos avanzado. Bueno, el petróleo apareció en el Senado, apareció en el Congreso, hicimos un llamamiento para luchar contra la despoblación con ese frente industrial que tenemos, que poseemos, que es único, y bueno, la cosa se ha quedado ahí quieta para. Estuvimos hablando con el subdelegado de Gobierno, con Pedro, y bueno, sí que nos dijo que nos iba a dar una respuesta, pero evidentemente la agenda electoral ha marcado un poco esa respuesta, no la hemos llegado a recibir. ¿Se ha echado en falta quizás un mayor apoyo de otros grupos parlamentarios a la hora de ir al unísono con esta cuestión, teniendo en cuenta que al final es uno de los bienes que marcan y diferencian también a la provincia de Burgos? Hombre, yo quiero recordar que tanto la Diputación, en un principio, cuando se cerró el apoyo fue mayoritario de todos los grupos, excepto Podemos, o Imagina, vamos. Y ahora, en esta última, cuando ha cambiado el Gobierno de España, nos hemos quedado un poco desolados en este punto de la provincia de Burgos. Pero bueno, quizás las órdenes de partido son lo que imperan y nos hemos quedado bastante solos. ¿Podrían haber sido las cosas diferentes si el calendario electoral no hubiera sido este? Quiero decir, ¿se podría haber tenido más esperanza si al final unas elecciones generales no estuvieran ya a la vuelta de la esquina? Nosotros sabemos que en julio del año pasado la Subdirección General de Minas, desde Madrid, nos comunica de que iba a haber un concurso. Ya el concurso estaba preparado, estaba el borrador y antes de verano salía. Y los hechos pues, bueno, han sido los que han sido y ahí estamos. Que no. Ahora las elecciones son un punto y aparte, porque se piensa que puede haber un cambio en todo esto, o es un punto y seguido a la situación que tenemos ahora. Lo digo porque, claro, hemos visto efectivamente cambios de decisiones y de posiciones también en el pasado, y yo no sé si la esperanza está en que exista un cambio de gobierno que pueda favorecer de alguna forma una situación que por lo menos no sea tan dramática para la localidad. Claro, eso es lo que nosotros estamos haciendo un llamamiento, vamos, que entendemos que si el campo habría que cerrarlo, tiene que tener una alternativa. Si tiene que haber una transición, evidentemente, pues que la haya, pero no demos carpetazo y de la noche a la mañana nos quedemos sin nada, que es lo que nosotros hemos estado reclamando desde un principio. Por eso yo creo que tiene que haber un punto y seguido, ¿vale? Un punto en el que, o bien, como el campo está, como desde enero del 2017,
se podría volver a arrancar y en 40 o 50 días creo que volveríamos a arrancarlo, o si tiene que haber una alternativa, que la haya. El petróleo ha marcado gran parte de la actualidad en la localidad durante estos 4 años. El museo que poseéis, de hecho, también ha sido un gran revulsivo. Cuéntame un poquito también cómo ha evolucionado, porque cada vez se conoce más, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que tenemos los medios de comunicación. Eso es lo que hemos intentado. Y no sé si esto es uno de esos puntos a favor o uno de esos puntos que al final hacen que el buen sabor también esté a estas alturas de legislatura. Sí, es más, mira, quiero destacar la pregunta del millón. ¿No? Todo el que llega al museo dice, pero es verdad que aquí hay un campo de petróleo, o sea, no se lo cree. La gente no se lo cree todavía. No se lo cree todavía. Entonces, la lucha era esa, ¿no? Ese edificio, esa inversión por parte del ayuntamiento, había que sacarla adelante, había que darla a conocer y dar a conocer ese mundo del hidrocarburo que está expuesto allí, toda la historia de lo que ha sucedido en este país y lo que significa, cómo se forma, dónde se alberga, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, pues quizás fue el eje en el que ha partido, digamos, ese turismo activo que estamos intentando involucrar en la comarca, uniendo todos los factores que tenemos para sacar, bueno, ya que no tenemos una industria, pues sí que sacar el sector turismo adelante con... La gente llega con esa incertidumbre de, ¿hay aquí petróleo de verdad? Sí. Ven el museo, ven luego ese entorno extraordinario en el que los pozos marcan, por supuesto las fotografías, y con qué sensaciones se va uno de Sargentes una vez que ha visto pues ya no solo el museo, sino también toda esa infraestructura, todo ese complejo al final que convierte a la localidad y al entorno en un paraje único. Claro, eso es lo que marca al que llega, ¿no? El que llega y ve la lora, con esos caballitos, con los eólicos, o sea, es que esa alternancia entre la energía convencional y la energía renovable, ese páramo, esos montes con esas estampas, pues bueno, es una cosa que nos diferencia del resto, no solo de la provincia de Burgos, sino del resto de España. Y es una cosa pues digna de ir a conocer y de presenciar en vivo. La gente, vamos, se queda ensimismada al ver los caballitos. Visita obligada en la provincia, supuesto. No solo el museo, sino los caballitos y por supuesto todo el entorno. Habéis trabajado mucho, Carlos, en programaciones también, efectivamente, para unir a la comarca, para dar a conocer. Habéis hecho mercados, os habéis lanzado a la calle con diferentes propuestas y esto todo dentro de, efectivamente, ese plan turístico con el que arrancabais en 2015 o con el que dabais continuidad, de alguna forma también, a acciones realizadas en el pasado y con el que decís, bueno, es que tenemos que reinventarnos, tenemos que luchar por turismo y tenemos que apostar por esos elementos, ¿no?, diferenciadores. Claro. Es que sabemos que estamos en un rincón de la provincia de Burgos, al límite con Cantabria. Estamos ahí en ese rinconcito que sí, que tenemos el petróleo. Sabíamos que la visita al museo, pues bueno, una hora y media, pues dar una vuelta del pueblo, pero había que darle otra vuelta. Había que sacar esos activos que tiene el municipio en sus 85 kilómetros cuadrados. Desde Santa Coloma del Rudrón, pasando por Moradillo del Castillo, San Andrés de Montarados, Ayoluengo, Valdeajos y sobre todo Sargentes, ¿no? Esa historia, esa cultura, teníamos que sacarla adelante y acompañar a ese museo. Hoy vas al museo y te puedes informar de todos esos activos, tanto todo lo que pasó durante la Guerra Civil, con esos dos frentes con sargentes en medio, que parecía aquello una pelea entre niños, el padre don Andrés Manjón, con esas 400 escuelas y esos 2 colegios que hoy están ahí, que uno de ellos, bueno, va a servir para... Mañana le inaugura la empresa que lo ha cogido, lo vuelve a reinaugurar y va a intentar que todos esos activos que vaya a Sargentes pueda quedarse a dormir, a descansar, a pasar el fin de semana o a pasar una semana en familia, grupos de empresa, lo que sea, a disfrutar de nuestra comarca, que bien lo merece. En estos años también reconocimiento al geoparque, reconocimiento a ese entorno en el que os enclaváis, e imagino que esto un revulsivo más, al menos así se habrá entendido, ¿no?, durante esa legislatura. Y además, nosotros desde el primer momento, tanto con Karma como con José Ángel, bueno, hemos estado trabajando codo con codo. Ellos fueron parte activa del museo en su momento, entonces geológicamente nos entienden mejor que a nadie y vamos, todas las rutas, todo lo que anunciamos, lo anunciamos bajo su nombre. Creo que es una referencia para la provincia de Burgos el tener un geoparque nombrado por la UNESCO, vamos. Un reconocimiento, pero tenemos que seguir luchando para que se conozca un poquito más, pero ahí está, ¿no? Dentro de ese balance también hay que destacarlo. Si hablamos del día a día de los proyectos, Carlos, que habéis impulsado al margen ya del turismo y del petróleo, ¿en qué se han centrado los esfuerzos en estos 4 años? Sobre todo los servicios. Hemos intentado terminar de dar servicios a los pueblos
que lo necesitaban y que andaban a rastras con ciertas cosillas, ¿no? Por ejemplo, en San Andrés estaban con la depuradora vuelta, llevan muchos años detrás de ello, y el primer año de legislatura, en 2016, conseguimos el tenerla finiquitada. Luego, por ejemplo, bueno, en Moradillo, el Castillo, teníamos problemas de agua, hubo que llamar incluso a cisternas de la Diputación y tal, y bueno, ya tenemos un sondeo, se encontró agua. Prácticamente, bueno, le aliviamos esa situación. Y luego ya hemos conseguido que todo el municipio tenga, a través del PRIAP, toda la iluminación en bajo consumo. Servicios al final, Sí. y yo te iba a preguntar en el caso del agua, que además recuerdo que lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo al final ahora, bueno, pues se dice de una forma más aliviada, sí, pero uno sufre mucho cuando ve que no hay agua, y cuando dice que en pleno siglo XXI hay esas dificultades, ¿no?, para poder garantizar el suministro, y ve que tiene que hacer cábalas y cábalas para ver cuál es esa solución, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, afortunadamente, vamos, me gustaría destacar que bueno, los vecinos del municipio, cuando hemos tenido ese problema, vamos, han hincado el codo y han dicho hay que frenar, aquí el agua se utiliza para lo justo, incluso si hay que ir a manantiales, que la pena es que tienes manantiales y no puedes coger el agua como tal, con calderos, con lo que sea, y bueno, en épocas malas, la verdad que la gente ha sabido estar en la situación y no hemos tenido problemas, bueno, hasta ya el mes de noviembre, que en aquel entonces decías que ya no quedaba ni gota de agua, ya no sabemos cómo hacerlo, y hubo que llamar a la Diputación para pasar sobre todo ese puente de la Inmaculada. Carlos, ¿se ha producido un cambio sustancial en los planes provinciales esta legislatura también? Yo estoy preguntando a todos los alcaldes por la sensación que tiene uno cuando ya ha podido concurrir a una convocatoria. Tenemos ahora abierta además esta en estos momentos. Se ha pasado de esos planes más dirigidos a cuestiones concretas. Durante años además hemos hablado de cuestiones como el agua o los caminos, a cierta libertad, ¿no?, o a libertad casi total para poder invertir ese dinero. Hay quien dice que de esta forma se pierde dinero, que llega menos. Hay quien dice que es mejor para los ayuntamientos para poder emplear directamente esos fondos en lo que verdaderamente se necesita. ¿Qué sensación tenéis en el ayuntamiento vosotros de esos planes provinciales y de esa modificación que se ha producido? Bueno, al final te amoldas a la situación, a las necesidades que tienes en ese momento, ¿no? Yo los planes provinciales, sé cuando estaba en las convocatorias de agua, pues pudimos hacerlo de las depuradoras, pero sí que cuando luego ya se rejunta un poco todo y desaparecen todas esas subvenciones y queda todo unificado en los planes, pues das prioridad a lo que te hace falta en ese momento, ¿no? Y en este caso, en esta legislatura, algo tan demandado como era la unión del Valle del Rodrón con la Lora, que estaban dentro del mismo municipio, pero separados por un camino que era intransitable, pues se hizo realidad. Gracias a los planes provinciales del 17 y del 18 conseguimos unir esos dos, y gracias, bueno, también al Servicio de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que nos echa una mano también en esa primera fase, y que hoy en día pues ya es un eje imprescindible para poder subir desde Santa Coloma hasta Sargentes, hasta Valdeajos, hasta donde sea. Algo tan sencillo como las comunicaciones, ¿no? Sí. Y además cuando se está al lado, ¿no? Sí, es una cosa a tener en cuenta. Y bueno, y saben que desde el Parque Natural tuvimos hubo que convencerles de que más en algún momento. había que hacerlo, y no, siempre lo entendieron, y vamos, y hoy en día lo disfrutan. Imagino que una gran parte de los esfuerzos también se ha centrado en el día a día, ¿no?, en mantener, en conservar el municipio, porque de eso se trata, ¿no? Uno siempre quiere seguir haciendo cosas, pero tiene que decir, oye, que tengo que asfaltar, que tengo que arreglar, que tengo que solucionar. Sí. Esto se lleva esfuerzos, presupuesto, y me imagino que también algún que otro quebradero para el alcalde, ¿no? Sí, está claro, porque hay veces el decidir la obra que hay que hacer, sabes que en algunos casos vas a dejar otras sin poder realizar, o las tienes que alargar en el tiempo, o las ejecutar más tarde. Entonces, en este momento, ya te digo, que lo que nos centramos es con digamos, lo que más urgencia puede tener en ese momento. ¿Cómo es ser alcalde de una localidad como la vuestra, Carlos? Que es algo que también os estoy preguntando a todos estos días. Porque hay quien dice que un alcalde en una localidad es alcalde 24 horas, uno se lleva todos los problemas, porque los vecinos rápidamente van al alcalde a contarle lo que necesitan. Esto deja sensaciones positivas, deja un balance más positivo que negativo. Hay de todo al final, hay quien felicita, hay quien critica. Lo digo porque 4 años también dan para mucho. Sí, siempre sí. Al final no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que haces. Lógicamente, ¿no? Sería un mundo irreal, ¿no? Al final, pues bueno, lo que decimos, ¿no? Cuando uno decide hacer una carretera, joder, pues es que había que hacer
X, lo que sea, pues bueno, oye, pero en este momento esto cuadra, esto económicamente lo podemos hacer, tenemos esta ayuda, si no podemos esperar a que venga algo del cielo y nos lo cambie, ¿no? Entonces, bueno, el balance, para mí creo que ha sido positivo, muy trabajado durante estos 4 años. Tanto las administraciones, Diputación, Junta, el Geoparque de las Loras, el Parque Natural, hemos trabajado codo con todos ellos y al final, bueno, creo que ha dado sus frutos para hacer todo lo que hemos hecho durante estos 4 años. Quedan ganas de continuar, quedan ganas de presentarse a la reelección ahora que estamos en esa cuenta atrás para presentar las candidaturas. Bueno, por ganas, pues cómo decirte, porque hombre, eso pesas, ¿no? Al final es la familia, no estás todo el tiempo con ella, es muchísimo el tiempo, porque uno al final tiene su trabajo y lo que le queda de ese trabajo pues lo utiliza a ese hobby, que es ser alcalde de un municipio que tienes que estar en todos los casos, ¿no? En las duras, en las maduras, el vivir, que el único campo de España de petróleo te le cierran, que eres tú el que lo presides y eso ha sido lo de la noticia a nivel nacional e internacional, ¿no? Y es duro, es muy duro. Eso sí que ha sido lo peor que hemos pasado en esta legislatura, sin lugar a duda. ¿Quedan ganas de continuar? Sí, continuaremos. Creo que se quedan bastantes proyectos ahora justo en el alero, ¿no? Esa continuidad al museo, a través de ese turismo activo que va a dar a conocer a la comarca con ese albergue, esas rutas guiadas, ese rudrón, acompañando al rudrón, esas rutas de la guerra civil. Ahora mismo, en julio, ya después de las elecciones, ya está previsto una intervención en otro monumento arqueológico, en otro túmulo. Vamos a descubrir otro dolmen para acompañar a la cabaña. Entonces habrá que estar ahí pues, para iniciar y por lo menos aguantar la otra legislatura, si se puede. Si no se puede, pues nada, el que venga, que lo haga mejor y ya está. Nada. Mucho proyecto turístico veo sobre la mesa, ¿no? Sí. ¿Cómo se presenta 2019, Carlos? Porque algo de lo que estamos hablando y algo de lo que estamos incidiendo es que al final unas elecciones no pueden paralizar tampoco la vida en el municipio y uno tiene que ser previsor, haber hecho los deberes y dejar un poco las cosas encauzadas, ¿no? Máxime cuando las elecciones son casi a mitad de año. Entonces, se impulsan proyectos, se dejan rematados todos. ¿Cómo se presenta este 2019 en lo que a esa evolución diaria se refiere? Estos 2 meses que nos quedan. Pues sí, la verdad que muy prieto, porque hay muchas cosas que hay que dejarlas rematadas y los planes provinciales vamos a empezar a urbanizar Sargentes. Creo que es la capital del municipio y tiene que dar una imagen bonita, una imagen real de esa cultura y esa historia que tiene que venir acompañada. Y luego, pues bueno, vamos a tratar ya de finiquitar ese pequeño paso que nos ha quedado en esa carretera, que en el pueblo de San Andrés, para unir las 2 vías, ¿no? A la que baje de Valdeajos, a la que sube de Moradillo del Castillo, para que ya el tránsito ya sea total sobre un suelo firme, sin ninguna piedra ni tierra. Y bueno, trataremos de también rematar un par de calles en Sargentes, 2 viales. ¿Y qué más tenemos por ahí? Ah, bueno, sí, claro, y lo que decíamos antes, el turismo, ¿no? Ese proyecto turístico que va a marcar el devenir de este verano, sin lugar a duda. Hay que estar trabajando ya, ¿no? Porque está el verano a la vuelta de la esquina. También estamos con la BTT, la prueba de bicicleta, que este año la sacamos ya para federados también, dentro del circuito de Castilla y León. Hemos dado otro pasito más y que, bueno, esperemos que se anime mucha gente este verano a conocernos y a conocer el mundo del petróleo, a conocer esa pequeña historia de la guerra civil, ese mundo arqueológico y ese rudrón encantador, que vamos, un gran paseo. Vamos. De sobra, por supuesto, para estar en el municipio. ¿Cuál sería el proyecto que a Carlos Gallo, al alcalde de Sargentes de la Lora, le gustaría realizar en un futuro? A lo mejor no a corto plazo, pero que digas, bueno, la siguiente legislatura no se nos puede escapar. No sé si sería un proyecto precisamente en esa línea del turismo o tiene que ser un proyecto a la hora de construir una dotación, algo que tengáis en mente o que tenga en mente el alcalde y que digas, bueno, tiene que ser por lo que apostemos. Ahora mismo, yo creo que lo que el alcalde de Sargentes ahora mismo tiene en su cabeza es el petróleo. Entonces, el dar vida a ese petróleo es lo que ahora mismo le quita el sueño. O sea, es lo que en estos momentos, el arrancar, en esos 16 puestos de trabajo que se perdieron, se puedan convertir en 30. El hablar con empresas, hemos estado hablando con empresas, hemos hablado con gente del sector. Y bueno, claro, y la mano pues, evidentemente la tiene el Estado, no nosotros. Si hubiera sido por nosotros eso no se hubiera parado. Al final son vecinos, son familias. Claro, ¿no? claro. Detrás de esos números hay mucha gente conocida. Carlos, vamos a estar... Y es gente que le puedes dar una oportunidad a un lugar de la provincia de Burgos a vivir
a crear una familia y a sentarse en una población que, bueno, que da mucho más salud que da. Algo de lo que estamos hablando casi a diario, ¿no? Que es luchar contra la despoblación. Luchar contra la despoblación y lograr fijar... Que es una nueva enfermedad, que te puedo asegurar. Vamos a estar muy pendientes de vosotros durante esta recta final de la legislatura. Carlos, muchísimas gracias por haber estado... Gracias a vosotros. Todos estos años. Estos 4 años, de verdad. Todos estos años con nosotros. Vamos a estar pendientes también de cómo concluye el mandato y, por supuesto, de cualquier noticia, esperando que sea siempre positiva para el municipio en torno al petróleo, para poderlo contar y, en caso de que así sea, poder verte de nuevo y hablando siempre, ¿no?, de luchar contra esa despoblación. Muchísimas gracias y nosotros continuamos.